Melodía triste quizá para una despedida. El imparable fenómeno SUV está a punto de cobrarse otra víctima. Y no una cualquiera. El automóvil más vendido en la historia en su segmento bajo un mismo nombre, Passat, el de uno de los vientos más favorables para los navegantes. El inicio de una nueva era para Volkswagen hace casi medio siglo, la era de la tracción delantera y los motores refrigerados por agua. Y el mejor testigo de que la berlina clásica está en sus horas más bajas. Suspendida su fabricación en Estados Unidos y retirada del configurador de la web alemana, parece que la variante familiar sobrevivirá a la de 3 volúmenes. Melodía triste por lo que pueda pasar. Supongamos que esta vez nuestro viaje en el tiempo comienza a principios de 1973. Por aquellos días está prácticamente ultimada una nueva línea de turismos de tracción delantera con los que Volkswagen reemplazaría al escarabajo y sus derivados, un escarabajo que tras 15 millones de unidades producidas había superado al Ford T en el ranking del automóvil más vendido de la historia. La revista L'Auto Journal desvelaba en febrero los planes secretos más inmediatos del fabricante alemán. Además de un vehículo económico y compacto, que en algo más de un año daría lugar al Golf, podemos ver cómo otro modelo de mayor tamaño está ya totalmente definido. La revista se refiere a él como Volkswagen 80, ya que está emparentado directamente con la berlina de Audi presentada hacía unos meses, el flamante coche del año en Europa de esa temporada 73. La presentación internacional del modelo medio del primer constructor europeo se lleva a cabo en Zúrich en el mes de mayo. Su misterioso nombre, alemán, se refiere a los suaves vientos alisios, los mismos que empujaron las naves de Colón al nuevo continente. A diferencia del 80, el Passat adopta una carrocería de 2 volúmenes, firmada por uno de los diseñadores más brillantes de su generación, Giorgio Giugiaro. Su línea Fastback da lugar a berlinas de 2 y 4 puertas y a un Break de 5, denominado Variant. La oferta de motores es igualmente variada. El pequeño, de 1.300 centímetros cúbicos, rinde 60 caballos en las unidades de exportación y el de 1,5 litros entrega 75 u 85. Son los modernos 4 cilindros en línea de refrigeración líquida desarrollados por la filial de los Aros. Disponen de un árbol de levas en culata y se emplazan longitudinalmente en voladizo por delante del eje delantero, con el radiador situado en un lado. El Passat no era el primer Volkswagen de tracción delantera. Hacía 3 años que el K70 se encuadraba en su oferta, pero había salido directamente de los tableros de diseño de NSU tras la compra de esta firma por parte del gigante sajón. En el desarrollo del proyecto EA400, los ingenieros de Wolfsburg vuelven a mirar al sur, aunque ahora el viento que traía la modernidad llevaba el sello de Audi. Y es que el resto de la técnica del Passat era un calco de la del 80. Lo era la suspensión delantera McPherson con poder de autoestabilización, el eje rígido trasero, los frenos mixtos disco tambor con doble circuito en diagonal, la dirección de cremallera con columna de seguridad y la caja de cambios manual de 4 relaciones o automática de 3. El interior es sobrio, bien rematado y agradable, y la habitabilidad es muy destacada para sus 4 metros y 20 centímetros de longitud. ¿A que no adivináis qué coche servía de modelo en el diseño del salpicadero?
Sí, empieza por 8. Visto uno de estos primeros Passat de frente, será fácil diferenciarlo. Los modelos básicos se caracterizan por los faros redondos simples, en las versiones intermedias son rectangulares y en los TS se montan 4 proyectores de halógeno. Esta versión deportiva, con su volante de 3 radios y su instrumentación adicional, es capaz de alcanzar los 170 km/h, consumiendo, a la misma velocidad, 2 litros menos que un escarabajo. En Europa, los rivales de este peso medio podrían ser un Renault 16 o un Lancia Beta dentro de sus mismas formas, o un Opel Ascona o un Ford Taunus dentro de las fronteras de la entonces República Federal Alemana. Jerárquicamente, se situaba por debajo del K70, ese clásico sedán con motores de 1600 y 1800 centímetros cúbicos que ya hemos visto, aunque por poco tiempo. La fabricación del ex NSU cesa a principios del 75, por lo que el Passat asume el papel de modelo cumbre de Volkswagen. Ese año se producen las primeras novedades. La carrocería de 4 puertas dispuso al fin de un práctico portón posterior aprovechando su forma, y la motorización de 1,5 litros pasó a cubicar 1588 centímetros cúbicos. Las potencias declaradas siguen siendo las mismas que hasta entonces, pero el incremento de cilindrada mejoraba apreciablemente la elasticidad. En el otoño de 1977, Volkswagen presenta un Passat con una nueva cara. Siguiendo las tendencias del momento, los parachoques pasan a estar recubiertos de plástico. En la remozada delantera se abandonan los faros circulares sencillos y se adoptan unos intermitentes envolventes que favorecen su correcta visión lateral. Atrás se montan, en el caso de las berlinas, unos pilotos rasgados de menor tamaño. El habitáculo se pone al día con nuevos asientos y guarnecidos, aunque lo que recibe mayores cambios son el salpicadero y la instrumentación, una instrumentación cuya distribución ya nos resulta familiar. Lo más destacado de este restyling, sin embargo, lo encontraremos debajo del capó. A mediados del año 78 se presenta el Passat Diesel, movido por el motor estrenado en el Golf, un 1500 que entregaba 50 caballos a nada menos que 5000 vueltas. En el otro extremo de la gama aparece, a comienzos del siguiente año, la versión destinada a los conductores más fogosos, la GLI. Con el 1600 de inyección mecánica y 110 caballos, tomado de los 80 GTE y los Golf GTI, este viento suave sobrepasa ya los 180 km/h. En octubre de 1980 aparece una nueva generación, cuya carrocería de líneas continuistas rebasa los 4,40 metros de longitud. Pese a ser más ancha y alta, ofrece una mejor aerodinámica, con un coeficiente de penetración que disminuye desde 0,40 hasta 0,38. A nivel técnico, en el tren trasero se abandona el eje rígido tubular en favor del torsional estrenado en los Scirocco y Golf. A los motores ya conocidos, los 1300 y 1600, se añade un 5 cilindros que procedía del Audi Coupé, con 1921 centímetros cúbicos y 115 caballos. Se suma a la oferta un diésel subido a 1,6 litros para el que se anuncian 54 caballos. Más adelante aparecería una variante sobrealimentada de 70, un motor de gasolina de 1800 que ofrecía 90 e incluso una versión de tracción integral asociada al familiar, el Passat Variant Synchro. El portón trasero ahora es obligado en todas las carrocerías, tanto en las de 2 como en las de 4 puertas laterales. Una mayor distancia entre ejes hará que la habitabilidad y la capacidad del maletero salgan favorecidas. En el interior, inédito en cuanto a diseño, se mejora el confort y la insonorización, mientras que el equipamiento se pone al día con el recién estrenado decenio. Se adoptan elementos como el económetro, la dirección asistida, los elevalunas eléctricos en las puertas delanteras, el cierre centralizado, el respaldo posterior partido o las llantas de aleación ligera. En las motorizaciones básicas la caja de cambios es de 4 relaciones, pero en las restantes se monta una nueva de 5, denominada por el fabricante 4+E, cuya quinta es sumamente desmultiplicada, especialmente pensada para disminuir el consumo y la sonoridad en terrenos poco accidentados.
Con la liberalización del mercado español llevada a cabo desde el año 80, esta generación será la primera que se importe libremente en nuestro país. Fruto de los acuerdos comerciales entre el gigante alemán y SEAT, firmados en el otoño del 82, el Passat sería distribuido desde principios del siguiente año a través de la red de ventas más extensa de España. Pero además de comercializado por SEAT, sería ensamblado por esta en Barcelona desde octubre de esa temporada 83. Era el primer Volkswagen Made in Spain, el segundo sería un derivado suyo, el Santana. Esta variante, con una clásica carrocería de 3 cuerpos, había sido presentada en el otoño del año 81 como una berlina ejecutiva. Para situarla en esta nueva categoría, en la que competirá con el propio Audi 80, se prescinde de la motorización de gasolina de menor potencia y de los acabados básicos. 1984 se cierra con la comercialización de más de 23.000 unidades de Passat y Santana, lo que es una muestra de la popularidad que habían alcanzado estos coches en nuestro mercado, especialmente el Passat. Los Santana, montados en España desde mediados del 85, incorporan ya las modificaciones efectuadas en estos modelos hacía unos meses. Entre ellas destacan los faros más estilizados, una nueva calandra, unas bandas laterales más anchas y unos parachoques más envolventes. Con estos sutiles cambios se presentarán los Passat españoles para la temporada 86. En las berlinas de 5 puertas se incluye además una luneta trasera con mayor superficie, un spoiler en el portón y unos pilotos traseros situados en posición horizontal. En el resto de Europa, el Santana se integra dentro de la propia familia Passat y con ello pierde su nombre, algo que no sucede aquí. Casi al final de su vida comercial, en los Passat montados en nuestro país se instalaría un 5 cilindros subido a 2 litros y alimentado mediante inyección, que rendirá oficialmente los mismos 115 caballos que la motorización precedente. Aunque en otros mercados se ofrecía también la versión GT, provista del pentacilíndrico de mayor cubicaje del grupo BAG, el de 2.226 centímetros cúbicos de los Audi 90 y 100, para el que se llegaban a declarar en algunos países 136 caballos. Las siguientes series que se sucedieron no volvieron a fabricarse en España y seguirían llegando a nuestros concesionarios importadas. Marzo de 1988 es otra fecha clave en la cronología de esta saga. En el Salón de Ginebra, Volkswagen ponía de largo ante el público la estrella del certamen, un automóvil enteramente nuevo, que abandonando la fórmula original sería ofrecido exclusivamente como berlina de 3 cuerpos y en la habitual configuración familiar. Lo más novedoso de este Passat B3 es que los motores están ubicados en posición transversal, como en los modelos inferiores del fabricante. Estos irán acoplados a una nueva caja de cambio reforzada, cuya timonería está formada por un sistema de cables, lo que contribuirá a aumentar la suavidad de funcionamiento. Sus formas redondeadas, un frontal muy corto, inclinado y sin parrilla, y una zaga muy alta, estaban detrás de una excelente aerodinámica, cuyo CX descendía hasta 0,29. Con su carrocería de corte clásico, Volkswagen pretende que se codee con contendientes situados en un peldaño inmediatamente superior, como el Ford Scorpio o el Opel Omega, alejándolo en lo posible de sus rivales tradicionales, que habían sido el Citroën BX, el Ford Sierra o el Renault 21. Argumentos no le faltan. La mejora en el interior es radical por diseño y practicidad. La disposición del motor, otro aumento en la batalla y en la longitud, que ahora rozaba los 4,60 metros, hacían que la habitabilidad fuese realmente espectacular en cuanto a cota longitudinal. Concretamente, serían 2001 milímetros los que se medían desde el pedal del acelerador hasta el respaldo posterior, toda una odisea del espacio, como se decía en el anuncio de televisión. El enorme maletero estará en consonancia con la amplitud del interior, declarándose casi 600 litros para el 4 puertas. Desaparece la motorización de 5 cilindros e inicialmente figura como máximo exponente uno de 4 y culata de 16 válvulas que entrega 136 caballos y que dependiendo de los mercados sería un 2 litros o un 1800 mucho menos elástico, como era el caso del español.
El diésel sobrealimentado recibe un intercambiador de calor con el que la potencia aumenta hasta 80 caballos. Más tarde llegaría un inédito bloque de 1900 centímetros cúbicos y 68 de aspiración atmosférica. Ya en la temporada 89 aparece el Passat G60, cuyo compresor volumétrico prometía 160 caballos, llenos de progresividad. Esta versión prestacional estaría asociada exclusivamente a la tracción integral sincro, dotada de un acoplamiento central viscoso. Poco tiempo estaría en los catálogos del fabricante esta mecánica demasiado sensible a la temperatura ambiente, aproximadamente 1 año y medio. A comienzos del 91, en el Salón de Ginebra, veía la luz el primer 6 cilindros de gasolina fabricado por Volkswagen. Un original y muy compacto motor en V estrecha a 15 grados, con una culata común y 2 válvulas por cámara. Gracias al propulsor VR6 de 2.800 centímetros cúbicos y 174 caballos, el Passat se transforma en una fiera camuflada, cuyo rugido sonaba a música celestial. Cuando se habían comercializado más de 6 millones de unidades a lo largo de 20 años, los alemanes dan a conocer una nueva familia dentro de esta prolífica estirpe. Esta actualización se presentaba en septiembre de 1993 en el Salón del Automóvil de Frankfurt. Manteniendo la misma línea, el Passat experimenta cambios sustanciales en el exterior, se convierte en un vehículo más seguro y ecológico y pasa a disponer de una oferta mecánica más variada y razonable. Las formas se refrescan con unos cambios que son evidentes desde cualquier ángulo, unos cambios que hacen que parezca que tiene más tamaño, aunque su longitud solo crece 3 centímetros. Visto de frente, comprobamos cómo regresa al morro una parrilla, lo que eliminaba cierta pesadez del modelo sustituido. Detrás, las ópticas ganan superficie, se modifica la distribución de sus funciones y dejan de estar unidas por un elemento plástico. En el habitáculo, donde la amplitud sigue siendo la nota dominante, las modificaciones son menos cuantiosas y el equipamiento se vuelve más rico en los 4 acabados disponibles. La plataforma sigue siendo la misma, pero la estructura es un 30% más rígida. Se instalan barras de protección en las puertas y refuerzos auxiliares en los pasos de rueda y estribos. Todos los Passat montan de serie airbag para el conductor y el pasajero y cinturones de seguridad con sistema de tensado pirotécnico. Se generaliza el antibloqueo de frenos ABS y en menor medida el sistema antipatinamiento EDS, ambos vistos ya en las versiones más potentes de la generación precedente. Respecto a las motorizaciones, aparece un nuevo 2 litros y culata de 16 válvulas de 150 caballos. Por debajo se sitúa el de 8 de 115, el del Golf GTI, novedad hacía un par de años en la anterior entrega. Aunque lo más destacado es la inclusión del eficiente motor TDI de inyección directa, estrenado en los Audi 80 de 1900 centímetros cúbicos y 90 caballos. Estará acompañado de otro bloque diésel, igualmente turboalimentado y con la misma cilindrada, pero con precámara y solo 75 caballos. Hemos revivido el origen y buena parte del desarrollo de esta emblemática saga. En un próximo documento exploraremos años que nos son más cercanos para conocer cómo era el Passat con el que terminó el siglo XX y comenzó el XXI, el B5.